En esta oportunidad vamos a hablar del modelo entidad-relación o modelo ER. Antes de poder conocer en detalle lo que es el modelo entidad-relación, vamos a analizar en primer lugar este esquema. Este esquema de acá representa cómo nosotros podemos construir un sistema informático. Por un lado tenemos el modelamiento de procesos y por otro lado tenemos el modelamiento de datos o los data model. Pero ambas cosas parten desde acá, desde los requerimientos. Es decir, cuando nosotros vamos a construir un sistema, es necesario hacer un levantamiento de los requerimientos. En el caso nuestro nos compete trabajar de este lado, nos compete trabajar del lado de los modelos de datos. Inicialmente nosotros trabajamos con conceptos. Y cuando trabajamos con conceptos, decimos que estamos construyendo un modelo conceptual. A partir de los conceptos que pueden representar entidades, nosotros podemos construir un modelo lógico cuando nosotros ya comenzamos a describir esas entidades. ¿Cómo hacemos esa descripción? La hacemos mediante las características. Cuando nosotros comenzamos a especificar las características de las entidades, nosotros decimos que estamos desarrollando un modelo lógico, ¿verdad? Ese modelo lógico luego pasa a ser un modelo físico. Una vez que nosotros hemos realizado el modelo lógico, podemos generar el modelo físico, ¿verdad? Y después del modelo físico, nosotros tenemos ya el código DDL listo para poder generar la base de datos conjuntamente con sus estructuras de entrada y salida, es decir, los mecanismos que van a permitir que podamos escribir o que podamos leer sobre las tablas que están en una base de datos. Entonces, esto es de manera general el modelado de datos. Ahora bien, cuando nosotros vamos a modelar, no solamente en el contexto de la base de datos, también en el contexto de los procesos. A veces nosotros hacemos uso de ciertas metodologías. ¿Pero qué contiene una metodología? Una metodología puede contener modelos que tienen determinadas notaciones. Una notación es la manera en la que yo represento una idea utilizando un determinado modelo o trabajando en un determinado modelo. Una metodología también puede contener lenguajes, es decir, la forma en la que una idea también se puede escribir. A lo mejor yo puedo utilizar una metodología para construir un algoritmo, digámoslo así, o un procedimiento, no necesariamente un algoritmo, ¿verdad? Asimismo, una metodología puede facilitar la construcción de documentación. Puede brindarnos también otras herramientas complementarias, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un marco de trabajo, puede ser alguna técnica, entre otros elementos. Y también existen reglas. Cuando yo hago uso de una metodología, hay reglas que tenemos que seguir. Entonces, la metodología tiene lineamientos, tiene directrices o reglas. Entonces, todos estos componentes pueden ser todos o pueden ser algunos, ¿verdad? Que van a estar dentro de una metodología. Ahora bien, acá tenemos otro esquema.
Y este esquema tiene que recordarnos una sola cosa. ¿Dónde o en qué momento nosotros aplicamos la lógica para poder construir una base de datos? Como les decía al inicio, todo empieza desde la obtención y análisis de requisitos. Entonces, con esos requisitos nosotros hacemos un diseño conceptual. Y luego de ese diseño conceptual, nosotros ya tenemos un esquema con el que vamos a trabajar un diseño lógico. ¿Dónde nosotros tenemos que pensar? ¿Dónde nosotros tenemos que aplicar la lógica de bases de datos? Es justamente en esta parte. Aquí nosotros tenemos que aplicar la lógica necesaria que va a garantizar que nuestro modelo esté estructurado correctamente. Ya que desde esta parte hacia acá solamente es una cuestión de generar un diseño físico a partir de un diseño lógico, es decir, es una parte netamente procedimental, es un procedimiento. Entonces, acá ya no tenemos que razonar. El razonamiento, la lógica, todos los fundamentos del por qué nuestro modelo asume una determinada forma, por qué tiene determinadas entidades, por qué esas entidades están relacionadas de una o de otra forma, es en esta primera parte. Y justamente hay un indicador, esta línea segmentada de acá, me está informando que hasta aquí, hasta esta parte, no es necesario que yo piense en un sistema de gestión de base de datos específico. Eso quiere decir que nosotros podemos modelar nuestra base de datos, toda la estructura de tablas, sin pensar que la voy a hacer en SQL Server, o la voy a hacer en MySQL, o la voy a hacer en Oracle, o la voy a hacer en Informix, o la voy a hacer en Postgres. Es decir, hasta aquí nosotros no pensamos qué software vamos a utilizar para la implementación, ya que esa situación se comienza a especificar desde aquí para acá, es decir, desde aquí. Una vez que usted ya tiene su diseño lógico, con ese esquema conceptual lógico que usted ya ha construido, allí sí usted ya especifica que ese esquema conceptual lógico va a trabajar con un determinado sistema de gestión de base de datos. Es decir, aquí en esta parte, ahora sí usted dice, mi base de datos va a ser implementada en un sistema de gestión de base de datos Oracle, por ejemplo. O mi base de datos va a ser implementada en MySQL. O va a ser implementada en Informix. O va a ser implementada en SQL Anywhere. En cualquier sistema de gestión de base de datos que usted haya determinado con base en algún estudio que usted haya hecho. Entonces, vuelvo y repito, la parte del fundamento del por qué la estructura de la base de datos es de una o de otra forma es acá. La parte de acá simplemente es un procedimiento que nosotros utilizamos dependiendo del programa que estemos operando. Es un procedimiento que nosotros usamos para pasar del diseño lógico al diseño físico. Y de acá, del diseño físico, nosotros vamos a generar el código DDL, lenguaje de definición de datos. Vamos a generar el código DDL que me va a servir para poder implementar mi base de datos. Entonces, este es el esquema completo desde el levantamiento, desde la obtención y análisis de requisitos, hasta tener un código DDL implementable en un sistema de gestión de base de datos. Ahora bien, habíamos visto
anteriormente lo que es el modelo relacional. Sin embargo, el modelo relacional, si bien yo puedo aplicar lógica en el modelo relacional, lógica de base de datos, y puedo partir de allí mi construcción de una base de datos, generalmente lo que se hace es partir del modelo entidad-relación. Es decir, el modelo ER, que fue desarrollado en 1976 por un señor llamado Peter Chen. Este modelo se caracteriza por facilitar la expresión de propiedades conceptuales. Este modelo de acá no es un modelo de implementación, es un modelo que se queda en eso, para modelar la base de datos. Sirve para expresar la lógica de una base de datos a nivel de sus entidades. Nosotros vamos a poder, mediante este modelo, modelar diferentes entidades. Cada entidad va a tener sus atributos, que vendrían siendo las características de esa entidad. Y como les venía diciendo anteriormente, no se limita a ningún sistema de gestión de base de datos específico. A eso corresponde esta afirmación de acá que dice no se limita a algún lenguaje DDL. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con el modelo, no estamos trabajando con algún código en especial. Se utiliza como etapa de modelación anterior al modelo relacional. Es decir, como les había afirmado anteriormente, podemos partir del modelo relacional para construir una base de datos, sí, podemos hacerlo. Sin embargo, la lógica para construir una base de datos nos dice que deberíamos partir del modelo entidad-relación. ¿Por qué? Porque en el modelo entidad-relación nosotros nos preocupamos de modelar la realidad, sin preocuparme mucho, pero sí en algo, de los tipos de datos que va a contener o del sistema de gestión de base de datos que yo voy a utilizar, con todo lo que eso representa, ventajas y posibles limitaciones de algún sistema de gestión de base de datos. Entonces, la idea es que nosotros hasta este momento tengamos la libertad de poder modelar la base de datos, de poder plasmar esa realidad, de poder pensar por qué ubico una determinada estructura, por qué la hago de una manera y no de otra, entre otros aspectos importantes. Entonces, como ya les decía anteriormente, el modelo entidad-relación, como es un modelo, ¿no?, que nos permite construir bases de datos, tiene una simbología propia del modelo, ¿verdad? En donde las entidades se representan con un rectángulo, como ustedes lo pueden ver acá. Esto es una entidad. Los atributos se representan con una bombita, con un óvalo, y las relaciones se representan con un rombo, como ustedes pueden ver en la diapositiva. ¿Qué es una entidad? Una entidad es un objeto concreto o abstracto que tiene características. Ejemplo, entidad vehículo. ¿Por qué digo que vehículo es una entidad? Vehículo es una entidad porque tiene características. ¿Y cuáles son las características de vehículo? Vamos a pensar un poquito. ¿Cuáles son las características de vehículo? El vehículo tiene marca, esa es una característica. El vehículo tiene placa, esa es otra característica. El vehículo tiene color, el vehículo tiene capacidad de pasajeros, tiene capacidad de carga,
tiene año de fabricación. Entonces, todas esas características que describen al vehículo vendrían siendo sus atributos, lo que está abajo. Es decir, la entidad tiene atributos. Sus atributos son las características, lo que nosotros llamamos características. Otra entidad, persona. Características de persona. La persona tiene una cédula, la persona tiene nombres, tiene apellidos, tiene dirección, tiene teléfono, tiene fecha de nacimiento, tiene estado civil, tiene sexo, entre otras características. Ahora bien, en un modelo no solamente vamos a encontrar una entidad, en una realidad que nosotros vayamos a modelar, nosotros podemos encontrar muchas entidades. Ahora, si nos vamos al concepto de lo que es una base de datos, decíamos que una base de datos es un conjunto de datos que se relacionan de manera lógica y representan la realidad de una organización, por ejemplo. Ahora bien, vamos a encontrar en este caso muchas entidades y vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una tienda de venta de productos de primera necesidad. ¿Cuáles son las posibles entidades que voy a encontrar allí? La entidad cliente. ¿A quién le vendo? Al cliente, ¿verdad? ¿Y cuáles son las características que van a ser obviamente atributos del cliente? Cédula, nombres, apellidos, dirección, teléfono, etc. ¿Qué otra entidad puedo encontrar modelando la realidad de una tienda? Puedo encontrar productos. ¿Qué características tiene un producto? Un producto tiene código, un producto tiene nombre, tiene stock, tiene precio, tiene marca, tiene presentación, todas las características que describen al producto. ¿Qué otra entidad voy a encontrar en esa realidad tienda, en ese problema tienda? A lo mejor empleado. ¿Y cuáles son las características del empleado? Cédula, nombres, apellidos, dirección, teléfono, etc. ¿Qué otra entidad? ¿Se acabaron? Por supuesto que no se han acabado las entidades. La entidad más importante en este caso, ¿cuál es la entidad que representa a la venta? Es la entidad factura. ¿Y por qué digo que factura es una entidad? Factura es una entidad porque tiene características. ¿Y cuáles son las características de factura? Las características de factura son número de factura, fecha de la factura. ¿Qué más? Pensemos. Cantidad de producto, precio del producto, subtotal, IVA, descuento, total a pagar, etc. Entonces podemos darnos cuenta de que modelando una determinada realidad, que es lo que nosotros vamos a hacer en uno de los proyectos, en el proyecto que tenemos que presentar y que tenemos que irlo construyendo poco a poco, en una realidad podemos encontrar varias entidades. ¿Cuántas? Todas las necesarias que podamos determinar para resolver el problema que estemos abordando. Entonces, esas entidades, como son varias, se relacionan. Y para poderlas relacionar, nosotros utilizamos este símbolo de acá. Hay diferentes tipos de relación. Tenemos relación de uno a uno, de uno a varios, varios a uno y varios a varios. Eso es lo que nosotros vamos a ir determinando y vamos a aprender cuándo aplicar una y cuándo aplicar otra.
o cuándo encontramos un tipo de relación y cuándo encontramos otro tipo de relación. Ya lo vamos a ir aprendiendo, ¿ok? Dominios. ¿Y qué es esto de los dominios? Los dominios se refiere al conjunto de valores permitidos para cada atributo o conjunto de valores posibles. Por ejemplo, si yo hablo de estado civil, ¿cuáles son los posibles valores para estado civil? A lo mejor soltero, casado, divorciado, viudo. Por ahí unión libre, ¿verdad? Esos son los posibles valores. Ese es el dominio, ¿verdad? Si yo hablo de sexo, masculino, femenino, ¿verdad? Hablo de sexo. Si yo hablo de edad, ¿cuál es el dominio de edad? Desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, hasta, no sé, 100, 120, los años que pueda vivir una persona, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar en los valores posibles, ¿verdad? Eso nos va a permitir a futuro tener una idea de qué tipo de datos voy a manejar. Pero eso en este caso no se especifica en el modelo de entidad-relación. Pero sí es necesario, como ya les decía, es necesario ir más o menos bosquejando qué tipo de datos va a tener, sin preocuparnos específicamente, sin que eso se nos robe el sueño dentro del modelo de entidad-relación, porque el objetivo no es ese, no es que nosotros pensemos en tipos de datos y esas cosas, no, porque acá tenemos que pensar es en la lógica de la estructura de la base de datos. Ahora bien, acá tenemos un ejemplo que podemos leer de la siguiente manera. Tenemos dos entidades, una entidad que se llama cliente y otra entidad que se llama cuenta. Más o menos yo me estoy dando cuenta, valga la redundancia, de que esto se trata de un banco, una cooperativa de ahorro y crédito, ¿verdad? Más o menos, eso me da la idea, ¿no? Donde tenemos el cliente, como ya le decía, una entidad cliente que tiene varios atributos, ¿verdad? ¿Cuáles son los atributos de cliente? ¿Cuántos atributos tiene cliente? 1, 2, 3, 4. Primera cosa. ¿Cuántos atributos tiene cuenta? Cuenta tiene 1, 2, 3 atributos, ¿verdad? Entonces, estas bombitas que se relacionan, ¿verdad? Tienen una rayita ahí que une a la bombita con el rectángulo. Eso quiere decir que esto es un atributo de esta entidad, ¿ya? Ahora bien, si usted se da cuenta, hay una diferencia entre los atributos, entre este atributo y los demás. ¿Cuál es la diferencia? En que este de acá está subrayado. Eso quiere decir que esta va a ser la clave principal de esta entidad cliente. Eso se va a convertir en el identificador del cliente. ¿Y cuál es el identificador? Es un valor único y repetible para cada una de las entidades, ¿verdad? O sea, dentro de cada entidad yo tengo que garantizar que haya un atributo que a futuro va a tener un valor único e irrepetible. Si ese valor se repite, ya no sería clave principal. En este caso, por ejemplo, si hablamos de una persona, su clave principal es la cédula. Si hablamos de un producto, es el código, porque tiene un código que es único, es irrepetible. Es como si nos vamos un poco a redes, ¿verdad? Cada tarjeta de red tiene una dirección MAC que es irrepetible, es única, ningún otro dispositivo la tiene, ¿verdad? Bueno, si usted la puede clonar, eso es otra cosa, ¿no? Pero estamos hablando de lo que está legalmente establecido, digámoslo así. Bueno, entonces asimismo cuenta tiene su atributo que será su clave principal, que es número de cuenta, y está subrayado, es decir, aquí va una regla: toda entidad debe tener una clave principal. Eso es regla, ¿verdad? Toda entidad debe tener una clave principal. Primera regla que estamos aprendiendo. Y acá tenemos una relación: cliente, cuenta.
Cliente tiene cuenta o cuenta tiene cliente. Y acá hay un atributo de la relación. Esto se vuelve interesante, ¿verdad? Eso quiere decir que los atributos no solamente pueden estar relacionados acá, no solamente se pueden conectar con este cuadrito, con este rectángulo, sino también con el símbolo que estoy utilizando para relación. Aquí hay una relación de varios a varios, que quiere decir que un cliente puede tener varias cuentas y una cuenta puede ser aperturada por varios clientes. ¿Cómo es eso? Depende del negocio. Si yo en un determinado banco o una determinada entidad financiera permito que un cliente pueda abrir muchas cuentas, perfecto. Y si yo permito también que una cuenta pueda ser asociada con varios clientes, por ejemplo, una cuenta de una sociedad o de una compañía en donde firma el gerente y firma el secretario, entonces allí es válida esta relación de que un cliente tiene varias cuentas y una cuenta puede ser asociada con varios clientes, ¿verdad? Y acá va una palabrita que ustedes pueden ubicar de manera libre, dependiendo de lo que quieran representar. Si quieren la ubican, y si no, no pasa nada, porque esta palabrita a la final no va a ser esa palabra que usted utilice cuando haga el modelo relacional, y ya lo va a descubrir por qué. Entonces puede ir o no, pero cuando ya lo haga en relacional, ahí vamos a ver otras reglas y usted va a comprender esta situación. Ahora, ¿por qué tiene fecha? Quiere decir que acá estamos ubicando la fecha en la que se abrió la cuenta acá, ¿verdad? En la que se asoció, digámoslo así. Bien, entonces vamos a seguir trabajando igual con otros modelos para que ustedes puedan tener clara la idea. Acá hay otro aspecto importante que ustedes tienen que conocer. Estos atributos de acá pueden tener ciertas particularidades, ciertos casos especiales. Por ejemplo, la dirección que nosotros hemos tomado. La dirección la hemos tomado y la hemos puesto acá para analizar algo. De que en una entidad podemos encontrar atributos y que esos atributos pueden ser atributos compuestos. Eso quiere decir que el atributo se puede subdividir. Resulta que cuando nosotros hacemos un modelo de base de datos, tenemos que buscar la atomicidad del dato, la indivisibilidad del dato, es decir, que no se pueda dividir. Entonces la dirección, a lo mejor, puede ser que no se quede allí como dirección, sino que yo la subdivida en otros atributos. Ejemplo, sector, calle, intersección, número, piso. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir, yo vivo en el sector de Los Naranjos 1. Vivo en la calle principal, por ejemplo, Avenida Marcos Garay. Intersección, la calle, no sé, voy a inventarme una, ¿verdad? 24 de julio, ¿verdad? Marcos Garay, 24 de julio. Número, el número del predio, digamos que es el 20, ¿verdad? Y resulta que vivo en un edificio de 4 pisos, vivo en el 5º piso, y a lo mejor ahí pueden haber 10 departamentos, entonces yo digo departamento 8. Entonces este atributo dirección puede contener datos que van a tener que especificarse de manera individual. Bueno, ¿cuándo se hace esto? Esto se hace cuando nosotros queremos tener un modelo lo más normalizado posible. Cuando queremos tener un modelo lo mejor especificado. Esto me va a facilitar a futuro la búsqueda de información. Yo lo puedo hacer así o lo puedo dejar como estaba acá. Simplemente un atributo que diga dirección. La situación es que si yo lo dejo de esta manera, cuando me vayan a pedir información de los clientes que viven en el sector de Los Naranjos, voy a tener ciertos problemas. Ahora bien, incluso si yo quiero llegar a ser un poco más extremo, yo puedo subdividir y a ese sector yo lo puedo transformar en entidad.
Y usted me dice, bueno, pero ¿por qué lo puede transformar en entidad? El sector puede tener un desde hasta, o sea, los límites del sector, ¿verdad? A ver, la Ciudadela, Los Naranjos, desde la 6 de diciembre hasta Santa Marta. Esa es la Ciudadela Los Naranjos. Estoy describiendo el nombre de la Ciudadela, Los Naranjos, y estoy estableciendo un límite 1 y un límite 2, aunque puede tener más límites, ¿verdad? Entonces, ¿qué son esas? Son características. Y esas características, ¿qué pueden ser? Pueden ser atributos. Entonces quiere decir que el sector puede transformarse en una entidad. Es decir, si yo llego a tal nivel de razonamiento, puede ser que aquí aparezca una o dos entidades, ni siquiera atributos. Entonces, ojo con eso, que eso va a ser necesario cuando yo pueda determinar con base en un análisis serio cuál va a ser la información que me van a pedir en el futuro. ¿Por qué? Porque el sistema tiene que estar proyectado para resolver los problemas de ahora, pero también tiene que estar proyectado para poder resolver los problemas a futuro, las posibles cosas que me puedan pedir a futuro. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el modelo entidad-relación se puede trabajar con esta notación. Esto es una notación, ¿verdad? La simbología y todo lo que estoy representando acá. Sin embargo, esto también se puede representar de esta manera. Nosotros tenemos acá, tenemos entidad cliente y entidad cuenta. Y tenemos la relación. Y tenemos los atributos, ¿verdad? Aquí estamos utilizando un programa que nosotros vamos a usar, ¿no?, para realizar nuestras prácticas. Si estamos trabajando en la computadora, vamos a usar este programa que se llama Power Designer o Power Designer, ¿verdad? Entonces, en ese programa nosotros podemos modelar o podemos construir un modelo conceptual lógico, o sea, un modelo entidad-relación. Y después podemos generar el modelo físico. Pero la simbología es diferente a la que plantea Peter Chen. La que plantea Peter Chen es esta. La simbología, pero los lineamientos, las reglas y todo eso, sí es lo mismo. Utilizando la simbología de allá y utilizando la simbología de acá. Entonces nosotros gráficamente lo podemos hacer así o lo podemos hacer como plantea Peter Chen, ¿verdad? Personalmente he por ahí revisado algunos programas para poder utilizar específicamente lo que plantea Peter Chen. Sin embargo, he notado algunos problemas, principalmente con la parte gráfica y la parte de organizar los cuadritos y las bombitas, ¿no? En cambio, este programa de acá es mucho más eficiente. Claro que es mucho más simple visualmente, pero da a entender lo que queremos entender, ¿verdad? Aquí tenemos los atributos, tenemos la clave primaria, la clave principal, o el identificador primario, ¿no? PI, identificador primario. Tenemos la relación, ¿no? Tenemos acá los atributos. Lo único es que acá sí hay que especificar ya los tipos de datos. Es decir, por ejemplo, acá yo estoy diciendo que esto va a ser un tipo de dato entero que va a contener números, ¿verdad? Y acá variable characters, que va a ser una cadena de caracteres, y acá va a contener números de 10, o sea, 10 dígitos, ¿verdad? Acá vamos a tener el número de cuenta, entero, o sea, número, saldo, valores, ¿no? Números, y tipo de cuenta, cadena de caracteres, ¿no? Tipo de cuenta ahorro, tipo de cuenta corriente. Esos son los que usamos por acá, ¿no? En nuestra realidad. Entonces, podemos representar así, utilizando esto, o podemos utilizar la notación que nos dan los programas, que generalmente es esta. Hay otros programas, como es, por ejemplo, el Workbench. ¿Cuál otro? Bueno,
el que más utilizamos, el que más se utiliza en este caso es el Workbench y este de acá que es el Power Designer, pero sí hay otros programas por ahí que podamos utilizar. Entonces, para desarrollar nuestras clases nosotros vamos a utilizar esta notación de acá. Vamos a hacer el modelo de entidad de relación en el programa Power Designer. Sin embargo, nosotros en lo que es la aplicación móvil he podido conseguir un programa, pero no con la notación, o en este caso con la parte de entidad relación, sino para hacerlo directamente en el modelo relacional. Entonces, para los que no tengan la computadora y quieran hacer el modelo, pues tendrán que hacerlo primero a mano y después pasarlo al programita este que está en el teléfono, que ya les voy a dar a conocer, para que ustedes puedan hacer sus modelos y puedan generar la base de datos. Entonces, eso ha sido lo concerniente al modelo de entidad-relación. Bueno, la parte un poco teórica, porque la parte práctica es la que vamos a comenzar a desarrollar desde ahora en adelante, para poder entender de la mejor manera posible lo que es el modelo de entidad-relación y cómo poder construir cada uno de nuestros modelos, tanto a nivel académico como lo vamos a hacer ahora de manera práctica, y a futuro pues a nivel profesional. Entonces, eso es todo de mi parte y hasta la próxima.